Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila, segmento que cada semana nos llena de conocimiento, de entendimiento, lo que es volviendo el diseño del Padre al diseño de Dios. Así que Lorena, le damos la bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Agradecida con Dios por una semana más que nos permite estar aquí reunidos en esta plataforma de Busco en Ti y agradeciéndote a ti por ese amor, por Dios, por la obra y que nos has permitido estar en esta radiodifusora. Muchas gracias por el espacio y pues agradeciendo también a todos los que se van a conectar, a todos nuestros amigos de Colombia, de Miami, de todas las redes sociales que se nos conectarán en el tiempo. Y Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites y ponemos este tema en tus manos, sabiendo que tú tienes predestinadas a las personas, Señor, que necesitan oír algo de ti en esta sección de Busco en Ti y en esta plataforma que me han abierto de Volviendo al Diseño de Dios, ¿verdad? Y te doy gracias, Señor, y ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues quiero seguir con este tema que es ángeles y demonios y vamos entrando a la iglesia triunfante en Cristo, ¿no? Y yo quiero sentar este versículo bíblico en Efesios 2, del 11 al 16, lo siguiente dice así: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y bueno, sentado esto, quiero continuar. ¿Por qué estaba hablando esto? Porque Dios no cambia, Dios es el mismo, cierto que ya no están las leyes de sacrificio y todo esto que antes tenía que hacer el pueblo para redención de pecados momentáneos, ¿no? Que se hacían los sacrificios por un año y tenían que hacer ciertos rituales. Todo esto fue cambiado en el pacto de la gracia, en la nueva dispensación de la gracia. Mas, sin embargo, Dios en sus estatutos, ¿verdad? Y todo lo que él habla que él es, él no se contradice, él sigue siendo el mismo. Entonces yo voy a ir a Jueces 6:1, en los versículos 6, 7 y 8 está todo esto, pero voy a enfocarme en segmentos de la palabra. Y en Jueces 6:1 está hablando de Gedeón. Y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, dice, por causa de los madianitas hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y yo quiero aquí hacer una pauta sobre esto. Madián en hebreo significa pleito, rencilla, contienda, pelea. Entonces, esto significa Madián. Y ahora estamos viendo que así como hay un espíritu jezabélico que habla, hay un espíritu también que es espíritu de Madián, que viene a traer eso a las familias, que viene a traer peleas, contiendas, rencilla, que viene a traer división, que viene a traer escasez, ruina, ¿no? Y estamos viendo cómo estos israelitas, este pueblo de Dios,
Y lo voy a llevar en contexto a este tiempo, ¿no? Nosotros somos el pueblo de Dios, somos un pueblo adquirido. Y por eso ahorita cuando habla del pueblo de Israel, esto tiene una antecedente de lo que puede estar haciendo el pueblo de Dios parecido al pueblo en el tiempo antiguo, ¿no? Que estamos permitiendo. ¿Y qué es lo que hacía este pueblo? ¿Por qué tenía esta autoridad Madián de venir a robarle todo esto? Es que tenían idolatría. Este pueblo de los israelitas tenían dioses, ¿no? Tenían imágenes que ellos adoraban, y eso es algo que Dios es un Dios celoso. Y tú y yo podemos tener idolatría en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué está tomando control de tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás tomando el tiempo en que tú estás ocupando ese trono que Dios le pertenece solamente a Dios? Y dice aquí que los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas, ¿no? ¿Qué quiere decir escondites? Tú y yo muchas veces nos escondemos, no queremos sentir, no queremos enfrentar cosas y buscamos evadir y buscando cómo escondernos, ¿no? No queremos enfrentar nuestra conducta, lo que hemos hecho mal, queremos evadir esas cosas y nos estamos escondiendo en cuevas. Y dice que esas cuevas estaban en los montes, ¿no? Y sabemos que los montes representan donde está la presencia de Dios, mas sin embargo esas cuevas estaban en los montes, como Elías, ¿no? Que dice, ¿por qué te metes otra vez a la cueva? ¿Sí? Porque tendemos como humanos a evadir responsabilidad, no enfrentar nuestros errores y querer hacerlo a nuestra manera. Y dice, y estaban en cuevas en los montes y cavernas representa donde estaban en ese tiempo, sepultados muertos, ¿no? Entonces podemos estar rodeada de gente muerta espiritualmente. Pero ¿qué pasa? Eran lugares fortificados. ¿Fortificados por quién? Por el maligno. Entonces en Jueces 6, 2 al 4 dice, los israelitas sembraban y subían los madianitas y amalecitas y los del oriente, dice aquí, ¿verdad? Y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer, ¿verdad? A los israelitas, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y aquí esto me llamó la atención. Porque ¿qué pasa? O sea, estaban desvalidos. Ese gigante se había hecho tan grande que ya se hacía común en ellos. Ya van a venir por esto. Nos van a dejar sin esto, sin el otro. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa aquí? Había un hombre que se llamaba Gedeón, que él iba y sembraba y todo, y sacaba el trigo y todo, y se lo llevaba a esconder allá a las cuevas. Y a mí me llama la atención, porque tú y yo podemos tener trigo, que es la semilla de Dios, que es palabra de Dios, pero aún así la escondemos por temor, ¿no? Y no estamos hablando la palabra, no estamos hablando de ese Dios vivo. Y aquí dice, pero Dios vio algo bueno en Gedeón. Pero algo antes que pasara esto, dice que los entregó, decía en el versículo anterior, los entregó por 7 años el Señor. Y no es que el Señor te envía que para esos 7 años, nosotros mismos nos ponemos en esa posición de esclavitud, ¿no? Porque Dios ya les había dado una instrucción desde el principio. Mas, sin embargo, ellos decidieron hacer sus dioses. Y tú y yo tal vez estamos haciendo dioses en nuestras vidas. Y es un espíritu de Madián que está obrando en nuestras vidas para traer esta pleito, esa rencilla, esa contienda, esa pelea, ¿no? Y también habla de competencia, ¿no? Muchas veces estamos compitiendo, querer tener la razón, hacerlo a mi manera y hacer todo. Y todas estas cosas divide, destruye. El enemigo busca dividir para poder tener, ¿cómo se llama? Poder destruir. Primero divide. Y eso tenemos que estar muy conscientes entre el pueblo de Dios. No podemos estarnos dividiendo porque aunque yo tenga una perspectiva distinta o un proceso distinto, no podemos estar en división. Tenemos que estar unidos, orando unos por otros, por nuestras debilidades, por los procesos, por todo lo que estamos viviendo cada uno, alentándonos, ¿no? Intercediendo unos por otros. Pero aquí pasó algo bien curioso. Dice que entonces esta gente, el pueblo de Israel, clamó a Dios. Esto está en Jueces 6:7, dice, clamaron a Jehová. ¿Cuánto tiempo se tardaron? 7 años. Muchas veces tú y yo estamos pasando procesos, pero estamos queriendo buscar la solución de nuestra forma y tardamos años, meses, o a lo mejor, no sé, días, ¿no? Según cada uno, el entendimiento que tenga y la cercanía que tenga con Dios y el conocimiento. Pero se tardaron 7 años para clamar a Dios. Y era pueblo, tú y yo somos pueblo, somos hijos de Dios.
Entonces, Dios no te dice, te voy a entregar para que estés sufriendo, ¿no? Es que tú abres ese derecho al enemigo. El enemigo tiene una carta donde tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Y el Señor no puede hacer nada porque hay algo legal que está contra ti, porque tú no has venido a clamar a Él, no has venido por la gracia, no has venido para clamar a Él diciendo, sálvame, ayúdame, sácame, rescátame, ¿no? Mas, sin embargo, dice, ellos clamaron a Jehová. Y allí es cuando Dios se revela. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Dios ve aún en lo oculto de tu corazón tus intenciones y lo que hacemos. ¿Y por qué te digo esto? Porque dices tú muchas veces, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Porque Dios está viendo en lo oculto lo que tú haces. ¿Cuántas personas están haciendo cosas indebidas en lo oculto? No me ve mi esposo, no me ve mi esposa, no me ve mi mamá, no me ve mi padre, ¿sí? Y están haciendo cosas en lo oculto y luego dicen, ¿por qué viene esto a mí? Porque Dios está viendo lo que haces en lo oculto. Y eres un hijo de Dios. Y Dios ahí tú estás abriendo un derecho legal para que Satanás obre en contra de ti. Y mientras tú no vengas al arrepentimiento y no vengas a clamar perdón y no pides por la ayuda, el Señor, ahí te puedes llevar años, meses, el tiempo que tú decidas estar en esa esclavitud. ¿Por qué? Porque a lo mejor le das rienda a tus pasiones. No todos son demonios, no todos son, muchas veces tu carne, que te has rendido a las pasiones, ¿verdad? En lo oculto, estar mensajeando con una persona. Con una persona estar hablando cuando tú eres casado, cuando eres casada, y estar abriendo puertas, ¿verdad? Estar ahí coqueteándole al pecado y tarde que temprano va a consumarse, aunque ya se consumó en el corazón. Entonces Dios está viendo esa parte. Y aquí dice en Jueces 6:10, dice, yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando ya clamaron, Dios entonces les dice, yo les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido a mi voz. ¿Y qué dice mi voz? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios. Y muchas veces a mí Dios no me habla, pero ¿has leído las escrituras? La palabra de Dios es su voz. Fue la inspiración del Espíritu Santo. Y que digan muchos, no, pues los escribieron hombres. Pues dice Dios que tiene perdón el que hable y que blasfeme contra el Padre y contra el Hijo, pero hay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Está hablando Dios de eso, porque Él usó el Espíritu Santo para ministrar a los hombres y para que pudiera haber un manual, para darnos dirección, ¿verdad? Para caminar en la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué dice aquí? No temáis, eso fue lo que le dijo. Y muchas veces nosotros estamos temiendo. ¿Cómo? No quiero sentir lo que siento y quiero hacerlo a mi manera. ¿Cómo? Distrayéndome con las pasiones del mundo. Esos vacíos que tienes, no los enfrentas, estás temiendo enfrentarlos. A decir, me siento triste por esto, estoy desolado, me desilusionaron. No hablar a Dios, no hablar a Dios, principalmente es a Dios. Y reconocer, porque dice que Él no echa fuera al contrito y humillado de corazón, Él no lo echa fuera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dios le da una revelación a ese pueblo y le dice a él, a Gedeón, a él está hablando. Y el ángel de Jehová, aquí es donde entra el ángel de Jehová en Jueces 6:12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y en el 13 Gedeón le responde, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice Dios. Y saben una cosa, que aquí está bien curioso porque está diciendo que Jehová está contigo y Gedeón le dice, con nosotros, ¿y por qué no nos ha sobrevenido esto? O sea, no le está hablando que estaba con todos, le está diciendo que está con él. Y Dios va a levantar a uno, por eso habla la palabra que uno que creyere, toda su casa será salvo. No necesita levantar a todo Israel, levantó a uno, porque ese uno lo iba a instruir para lo que tenía que hacer y llevar al pueblo a la liberación.
Y entonces continuó de nuevo y dice aquí, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Yo te digo a ti, tú eres un Gedeón, yo soy un Gedeón. Y nos envía el Señor a esto, a salvar al pueblo, a salvar tu familia, a salvar donde el Señor te ha puesto, ¿no? Y el espíritu de Madián es un terrible enemigo del pueblo de Dios, quiero decirte esto, en hombres en general, hombres y mujeres, ¿no? En la revelación de la Biblia, Madián, ¿verdad? Es pobreza, miseria, opresión, y se puede manifestar con desánimo, temor, desorden o escasez. Generalmente opera engañando a los hombres y llevándolos a esclavitud, a estancamiento, debilidad. Por eso debemos derrotarlo. Entonces, en Jueces vimos cómo hicieron, ¿verdad? Cómo lo malo. Esa es una parte que tú y yo debemos de ver. Tú debes de saber que Dios no se contradice, Dios es el mismo, sí nos perdona, pero mientras tú no clames a Él con un corazón arrepentido, tú sigues en manos del enemigo. Tienen acceso legal sobre de ti, sobre los tuyos, y entre más te tardes, más profundo será el daño que harán. Entonces es triste reconocerlo, pero el espíritu de Madián tiene efectos a personas, familias, congregaciones y hasta naciones. Por eso no podemos cumplir nuestro propósito y desarrollar todo nuestro potencial con la presencia de Madián en mente, en corazón, en el trabajo, en el hogar, en el ministerio. Ese obra en todas partes, ¿no? Tú tienes una percepción y te haces enemistades con personas porque tienes tu idea, el enemigo trabaja en tu mente. Acuérdense que el campo de batalla es la mente. Dice que tú no tienes lucha con carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, ¿no? Entonces está hablando que hay espíritus que te están, sí siento, influenciando en tu mente, y tú a través del pecado es el cultivo que le gusta estar ahí cuando tú pecas, cuando tú estás en desorden, cuando tú no estás en el cumplimiento de lo que estés a cuentas con Dios de lo que tú estás haciendo. Cada día tenemos que estar a cuentas con Dios si cometimos error y ponernos bajo la gracia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí, la presencia de Madián va a manifestarse en tu mente, en tu corazón, en el trabajo, en el hogar, en el ministerio, donde quiera que tú vayas, porque ese espíritu no te va a dejar. Cuando estamos bajo un espíritu de miseria, todo lo vemos como un imposible. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Todo lo veían como imposible. Mejor que estar en las cuevas. El único medio valiente que agarraba el trigo y se iba y se escondía con él era Gedeón, ¿verdad? Pero si no cortas con Madián, Madián te va a cortar a ti. Te va a cortar de relaciones, de tu propósito, de tu familia. Vas a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque prefieres estar en tu orgullo, en tu soberbia, en tu altivez, en todas aquellas cosas que te llevan ese espíritu, porque no eres ni tú. Son espíritus o tu propia carne. Tú no puedes decir, yo soy así. No. Así eras antes de Cristo, pero Cristo hizo en ti un nuevo ADN. Dios puso en ti el poder y la autoridad para vencer el mal con el bien. Por eso te ha dado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está esperando que tú le pidas, que tú obres conforme a la palabra. Y yo les voy a dar claves espirituales para derrotar a Madián. Uno, pero así como dice en la Escritura, reconocer el problema y arrepentirse y clamar a Dios. Ellos clamaron, duraron 7 años. No es que Dios dijo, vas a durar 7 años, no. Yo creo que eso fue el tiempo que ellos decidieron clamar a Dios. Tú no esperes tanto tiempo. Tú tienes que estar clamando a Dios por los tuyos, por tu casa, porque tú tienes una autoridad sobre los tuyos, sobre tu casa, sobre tu familia, para derribar fortalezas. Y ahorita voy para adelante. El 2, tener una revelación clara de quiénes somos y de que el Señor está con nosotros. Eso debe de ser una revelación clara. Y tú no puedes tener esa revelación de identidad en Cristo si no estás leyendo las Escrituras. Esa es la que te saca la basura. Esa es la que te saca tu mente vieja, reprobada, ¿no? Cuando tú conoces la palabra, esa palabra es viva y eficaz, dice, es poderosa en ti. Dice que es sanidad a tu cuerpo, a tus huesos, ¿no?
renueva tu mente, cambia tu perspectiva de la vida, tu forma de hablar, de pensar, de sentir, de desear. Entonces, la revelación clara de quiénes somos y de que el Señor está con nosotros, eso está en Jueces 6, 15 al 16. El Señor le dijo claramente, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. ¿Qué quiere decir? No va a ser con tu fuerza. Madián era un ejército poderoso, pero Israel también era mucho pueblo más temeroso. Se creía inferior y no se creía quiénes eran. Vivían escondidos, ¿no? Con baja autoestima, con inseguridades, pero así puede estar el pueblo de Dios, aparentando en lo exterior que hoy soy muy poderoso y soy muy bien, pero por dentro el enemigo puede ver tu actitud, puede ver todo, ya no se estudia, y puede ver que tú tienes baja autoestima, inseguridades, dolores, tristeza, y la usa para mal para ti, para tenerte en pleitos, en contiendas, en división, en rencillas, irte robando, destruyendo hasta lo más que pueda. Entonces, el 3 es que tienes que ser fuerte y valiente y trabajadores guerreros. Porque Gedeón era de los pocos, como les decía, ¿verdad? Que trabajaban, seguía trabajando, aunque escondía el trigo. Dios vio a un valiente guerrero. Dios te ve con el potencial, aunque tú no te lo veas. Tú tienes que obrar de acuerdo a lo que la palabra dice, no a lo que tú, cómo te ves con tus ojos naturales. Muchas veces nosotros somos nuestros peores verdugos de estarnos bajando hacia abajo, ¿no? Y dice el Señor, no, tú tienes un potencial, eres hijo del rey. El 4, entonces, ¿qué quiere decir? Dice, ofrenda debe ser prioridad. Ese es el 4, para derrotar al Mediorán. ¿Qué quiere decir? Ofrenda, está en Jueces 6, 18 al 22. Quizás otro hubiera excusado, ante el ángel y no hubiera traído ninguna ofrenda, o hubiera traído ofrenda miserable de gente cautiva de Madián, pero no lo hizo así Gedeón, ¿verdad? Gedeón llevó, dice, una canasta de caldo con carne, con pan sin levadura, y el ángel le dio una instrucción, ponlo sobre la roca, y él extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Cuando tú vas a luchar contra ese Madián, tú vas a tener que hacer una ofrenda a Dios, ¿sí? Una ofrenda que debe ser prioridad para ti, una ofrenda de prioridad, algo que sea valioso. ¿Sabes qué? Mi caída está en el teléfono, ¿no? Que estoy haciendo cosas indebidas. Lo sacrifico, no lo voy a usar. Voy a vencer eso, te lo ofrezco. Vas a hacer una ofrenda a Dios. Una ofrenda que cueste en ti, que sea una prioridad para ti. Yo no te voy a hablar de dinero, te voy a hablar de aquella cosa que tú te le vas a ofrendar a Dios, porque Él va a saber que es algo verdadero para ti, que es prioridad para ti. El 5, vas a edificar el altar personal con Él. ¿Qué quiere decir esto? Es una postura del corazón. Vas a edificar el altar con Él. Tú vas a edificar un altar dentro de ti. En adoración, ¿qué quiere decir en adoración? En estarle pidiendo que quieres que se manifieste su poder en ti, de amarlo, de seguirlo, no de que te esté dando, sino adoraciones. Cámbiame, quiero ser como tú, quiero amarte, quiero conocerte. Esa es adoración, que busques su reino y su justicia en tu vida, ¿sí? Porque eso es adoración. Adoración, claro que es cantar y alabar, pero adoración es un estilo de vida. Adoración es decirle, ya no quiero ser más así. No me da felicidad esta vida que llevo de promiscua, de estar en las drogas, de estar en placeres momentáneos. Al final me siento triste, solo, vacío. Quiero estar en tu presencia. Quiero que me enseñes a amarte. Esa es una vida de adoración. Ese es edificar un altar con Él, ¿no? Devoción es una entrega. Es un estilo de vida. Y entonces, el 6, debemos sacar fuera a Madián del corazón, de la mente, sacarlo de la forma en la que nos ganamos la vida también. Suplimos de cómo nos ganamos la vida y suplimos nuestras necesidades. Esta es una forma también que el enemigo usa. Podemos estar haciendo tranzas, cosas indebidas, ¿no? Porque no nos alcanza, porque se nos hace fácil, pero ahí estás diciéndole, estás metiendo, tú poniendo a un ídolo creyendo que esa manera
es lo que te va a dar la fuerza, y no, eso se te va a ir así. Tú tienes que empezar a decir, Señor, yo no tengo esto, provéeme, dice en tu palabra que no he visto justo desamparado ni hijo que mendigue pan. Tú, Señor, todo me vas a proveer, tú sabes de que tengo necesidad. En Jueces 7, del 1 al 8, viene sobre esto, ¿no? Suple nuestras necesidades. El Señor nos da sabiduría de lo alto, dándonos instrucción. Así el querer como el hacer su buena voluntad, que es para nuestras vidas y la de los nuestros. Y Dios permitió que Gedeón tuviera influencia y autoridad. Igual lo va a hacer contigo. Va a permitir que tengas influencia y autoridad al derribar los altares, porque Gedeón, ¿qué hizo? Gedeón había altares en su pueblo, entre su familia, en su padre, ¿no? Pero él dice que en la noche derribó, destruyó todo y levantó altar a Jehová. Y que en la mañana se levantaron todos. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? Y fueron sobre Gedeón. ¿Pero qué pasó? Dijo, pues ese Dios que derribó, pues no se pudo salvar a sí mismo. Ellos abrieron esa puerta de que era el verdadero Dios que hablaba de Gedeón. Y Dios permitió que Gedeón tuviera influencia y autoridad al derribar los altares de Baal y edificar el altar de Dios. ¿Y qué pasó? Se le unió un gran ejército de los hijos de Israel. Eso fue Dios, la gracia y el favor. Muchas veces tú vas a hacer algo que parece ser que va a destruir tu familia, pero ¿sabes qué? Tú estás creyéndole a Dios. Y a lo mejor va a parecer que vienen contra ti a destruirte, pero el tiempo que dure esa persecución, esa situación, va a ser el tiempo que tú estés sin clamar a Dios. Busca a Dios, clama a Él. Y ese ejército se le unió, dice que eran 22,000 hombres de israelitas que estaban temerosos, todo, pero cuando vieron la valentía de Gedeón y todo esto, y que Dios se le había aparecido y que Dios le había hablado a través del ángel y todo esto, eso se envalentaron de decir, oh, ya Dios está hablándonos, ya Dios está respondiendo, y se le unieron. Entonces, ¿qué pasa? El Señor los lleva, les da instrucción de lo que va a hacer, y eso es lo que te va a dar a ti y a mí. Nos va a dar una sabiduría, una revelación, un entendimiento, ¿verdad? Y bueno, quiero seguir adelante, si no se me va a acabar el tiempo. Entonces, eran 22,000, después dijo, es mucho hombre. Dile a aquellos que ya tienen temor, que eso que se vuelvan a su casa, y 10,000 se fueron. Aquellos 10,000 se fueron otra vez apocados, sintiéndose poquita cosa, se fueron, y así va a haber muchos en tu casa que a lo mejor no van a querer, y eso porque todavía quieren seguir en ese cautiverio. Pero de esos 10,000 que sí quisieron, todavía dijo Dios, es mucho pueblo y no quiero que le den la gloria que ustedes lo hicieron. Entonces le dice, llévalos a una agua, a un lugar donde había agua, y dijo, y vas a dividirlo en 2 grupos. Y esos 2 grupos representaba que Dios iba a escoger, y dijo que cualquiera que yo te diga que vaya contigo, ese irá, y aquel que te diga que no, no irá. Y le dice, ponlos a beber agua, y aquellos que doblaran sus rodillas para beber agua, a un lado. Y cualquiera que comiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Y al final fueron 300 hombres los que Jehová escogió, que eran los que habían tomado el agua, ¿verdad? En sus manos, y la lamieron, pero sin quitar su guardia. Y eso representaba, ¿verdad? Que esas personas nunca perdieron de estar vigilante, tomando todo lo que necesitaban, pero sin perder quiénes son y el propósito de su llamado. Los otros se inclinaron y perdieron su postura de estar alertas. Y tú y yo muchas veces vamos a ir al mundo, ir a querer tomar cosas, pero nunca pierdes tu postura de guerrero. No es que vas a estar peleando con el enemigo, no, es aquí en tu mente. Es aquí en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos, donde va a pelearse la batalla. Pero la espada, todo es lo que te da la victoria. Y dice que Gedeón, que Jehová le dijo, Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Que sí, que Dios nos tiene en lugar a cada quien de esos 10,000, de esa gente que está dispuesta, ¿verdad? Pero que en esa batalla tú no la vas a pelear. Hay personas que van a pelear ciertas batallas y otras batallas que no valen la pena pelear, pero Gedeón escuchaba la voz de Dios. Y dice que ellos, ¿qué pasó? Pues que ellos derrotaron a los madianitas. Y yo voy por el otro, dice el 7, debemos desarrollar el espíritu de comprobación.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es el 7, es otra arma que también es para desarrollar el espíritu de comprobación. Tú tienes que tener discernimiento, ¿verdad? Como Gedeón lo tuvo. ¿Y cómo? Le pidió a Dios confirmación en diferentes ocasiones. Confírmame si es de ti, confírmame a dónde voy, a qué me has llamado, ¿quieres que emprenda esto? ¿Verdad? ¿A dónde quieres que vaya? Debemos cambiar algo en nuestra vida. Tienes que pedirle a Dios que te está dando dirección y confirmación, ¿verdad? Porque muchas veces también tenemos que pedir desarrollar ese espíritu de confirmación cuando oímos la palabra, ¿verdad? De quiénes nos están ministrando, quiénes nos están impartiendo. Y eso está en Jueces 6:17 y del 6 al 36:40. Y por último, el 8 dice, por último, la clave espiritual, dice aquí, para derrotar ese espíritu es la victoria de esos 300 hombres que tuvieron con Gedeón. Las armas que fueron las que utilizaron fue estar en posición en lo alto. Esto es nuestra vida de oración. Esa es una posición en alto, estar en una posición de altura en oración. La segunda arma fue tocar trompetas. La trompeta es la palabra que debemos aprender a usarla y tocarla diariamente, ¿sí? Y la tercera parte, la tercera de la arma que usó Gedeón fue quebrar los cántaros. El Señor va a poder ver en nosotros cuando nosotros nuestros cántaros, estén quebrados. Esto señala la necesidad de estar contritos y humillados ante el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que no tuvieron que pelear ellos. Nada más eran las trompetas que tenían que tocar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decía? Que eran las trompetas, era saber quiénes eran en ellos, quién era Jehová en ellos, y saber las trompetas tocarlas y llevaban unos cántaros que en el momento que gritaron, tronaron los de estos. Y dice que entre el pueblo, los amanianitas, se empezaron a matar entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y muchas veces nosotros queremos pelear peleas en nuestras fuerzas, mas sin embargo, la pelea es de Jehová y tenemos que ser sensibles a su voz, porque el enemigo no tiene poder sobre nosotros cuando nosotros estamos conexión con Dios, estamos a cuentas con Dios, reconociendo nuestras caídas, clamando a Él porque nos fortalezca en esas áreas débiles. Y hoy te digo que nosotros somos una iglesia victoriosa porque tenemos al Espíritu Santo, porque fuimos redimidos con precio de sangre del Hijo, del unigénito de Dios. Y tenemos poder y autoridad en el ámbito celestial, en el ámbito natural también. Pero ¿cómo? Cuando tú estás conectado en esa unidad con Dios, principalmente sin idolatrías, que nadie ocupe el lugar del Señor. Bueno, hoy quiero despedirme de todos ustedes. Esto queda en continuación, lo seguiremos hablando en la siguiente semana. Y quiero darle gracias a todos los que nos escucharon y decirte, ese espíritu de Madián es derrotado en el nombre de Jesús. Ya fue desenmascarado. Acuérdense lo que les comenté. Ese espíritu de Madián trae, ¿verdad? Trae rencilla, contienda, pleito, división, escasez, desánimo, no quieres seguir en el camino, te da apatía las cosas de Dios. En el nombre de Jesús declaro que es descubierto y que tú lo haces frente, derribándolo, porque tú tienes poder de liberarte tú misma. En el nombre de Jesús hoy los cubro con la sangre de Cristo y te declaro prosperado en victoria y bendecido por la mano de Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.